¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos hablaremos de los trastornos alimenticios y de cómo ha afectado también la pandemia sobre estos pacientes. Y en el ámbito sanitario veremos también los esfuerzos por humanizar pruebas como las resonancias magnéticas para que resulten menos invasivas a los enfermos. Y por último, nuestra mirada al pasado nos llevará hoy al viejo cementerio de León. Su desmantelamiento llevó a utilizar las lápidas antiguas para empedrar y asfaltar las aceras sobre las que hoy caminamos. Con estos tres reportajes les invitamos a que nos acompañen. Aquí comienza Informe León. Atienden a unas 60 personas cada año en León, pero lo hacen con muy pocos medios. La Asociación para la Prevención y Ayuda en Trastornos del Comportamiento Alimenticio pide una unidad especializada para poder tratar en un mismo centro a todos los pacientes que sufren anorexia, bulimia u obesidad. Esos son los principales trastornos, muchas veces provocados por los cánones de belleza que afortunadamente están cambiando. Hay más de 70 millones de personas en todo el mundo afectadas por obesidad, anorexia y bulimia. Son los trastornos del comportamiento alimentario propios de la cultura occidental que, aunque no se curan solos, sí tienen tratamiento, pero solo un 30% de los afectados pide ayuda. Son enfermedades mentales que afectan más a las mujeres que a los hombres. En ellos, la sociedad acepta cosas que en ellas no se contemplan. Si una mujer tiene barriga, si un hombre tiene barriga, incluso a veces se pone un tinte humorístico de la curva de la felicidad, la barriguita cervecera. Pero eso también hace que muchas veces los hombres no pidan ayuda por vergüenza. Les cuesta más llegar a pedir ayuda porque consideran que ellos no pueden quejarse de eso. Entonces sí, hay menos casos, pero ¿hasta qué punto realmente hay menos casos? Probablemente pase un poco lo que decíamos antes, acuden menos a consulta. Porque ellos también tienen presión, en menor medida, pero tenerla la tienen. Asociaciones como APATCA en León echan de menos más medios para la atención a sus pacientes. Por aquí pasan unas 60 personas al año. Con una veintena de socios, 2 profesionales médicos y 3 voluntarios, sacan adelante un trabajo para el que haría falta contar con una unidad especializada. Es una asociación muy pequeñita, de las dos cosas, de socios y de voluntarias. Somos muy pocas, pero bueno, nosotras seguimos tirando, no vamos a tirar la toalla y seguimos trabajando. Lo que más estamos intentando es que podamos en León tener una unidad de trastornos de la conducta alimentaria para que estas enfermedades tengan el tratamiento que sería más adecuado. Llevamos luchando por ello años y de hecho en 2017 hicimos una recogida de firmas. Tuvo bastante buena acogida porque recogimos más de 4.000 y después nos citamos en Valladolid en la Consejería de Sanidad, pero por desgracia decían que la media de casos que hay en León, que son unos 60 al año, no les parecían suficientes como para formar aquí una unidad. Algo que a nosotros pues, no lo vemos realmente así, consideramos que es necesario, sobre todo porque cada vez tenemos más casos en este sentido y sería de mucha ayuda que una persona que padece este tipo de enfermedad pueda acudir a un centro en el que en el mismo centro tenga pues, un psiquiatra, un psicólogo, un médico general, incluso un ginecólogo que a veces se necesita hacer una derivación, que todos esos profesionales puedan trabajar de manera en un equipo interdisciplinar y que puedan tener una información que fluya de unos a otros y sea lo más cómodo y lo más eficaz y lo más eficiente para el paciente. ¿Cuántos casos nos estamos perdiendo? ¿Cuánta gente está poniendo su salud en peligro de manera consciente o inconsciente y no acude a tratamiento o no puede recibir un tratamiento? Entonces realmente son enfermedades mentales graves y a veces en la sociedad no son consideradas como tal y están como muy estigmatizadas y eso lo hace muy difícil tanto para la persona que lo padece como para los familiares. La moda y los cánones de delgadez que esta abandera son culpables de muchos de estos trastornos, pero afortunadamente la sociedad evoluciona. Mostrar los defectos es ahora la nueva moda. ¿Que la moda afecta? Hay algunos a los que sí y otros a los que no, y en tal caso sería un factor más. Por fortuna, últimamente lo que se está viendo en la moda es que ahora mismo ya se están mostrando cosas que antes se escondían, pues está toda esta campaña como del body positive, de mostrar las estrías, de mostrar el acné juvenil o no juvenil.
Esas cosas que antes siempre se han ocultado y se han tapado con Photoshop, pues poco a poco parece que vamos avanzando. De todos modos, estamos a años luz de que todas esas cosas se normalicen y tú veas a una mujer que vaya sin depilar y no te llame la atención. Pero hay otra peligrosa moda creciente en las redes sociales, las dietas milagro que defienden muchos influencers con consecuencias graves para nuestra salud. El problema está no en empezar una dieta, sino que lo hagas sin un control de un sanitario que te ayude, de un nutricionista o de un endocrino. Yo más bien lo enfocaría a un cambio de hábitos en el estilo de vida que puedan mantenerse en el tiempo y que sean unos hábitos de vida saludable. Mi hija siempre tiene la costumbre de decir, hija, te vas a poner como una vaca, a su hija. Y le digo, por favor, hija, por favor, esa palabra no la digas aquí. No, a mí me resulta una palabra muy fuerte porque has escuchado casos, has visto y demás. Ahora solo falta inculcar a los más pequeños un espíritu crítico para que no se crean todo lo que ven en las revistas de moda. Que sean capaces de decir, vale, en esta revista yo estoy viendo que esta modelo mide 1,85 m y pesa 70 kilos, pero es que yo mido 1,65 y no voy a medir mucho más. Por mucho ejercicio que haga, por mucho estiramiento que haga o por mucha dieta que haga, son cosas que no se pueden cambiar. Entonces, si tú en esa persona metes ese espíritu crítico desde pequeño y se lo inculcas a que no se crea todo lo que se ve, a que las fotos muchas veces tienen Photoshop, están retocadas, pues de esa manera vas a generar que no crea todo lo que ve y que no asuma que tiene que ser de esa manera. El bullying siempre existió, pero ahora quizá más con todo esto también, con el perfil de la moda, de las medidas y demás. Aceptarnos tal y como somos, la asignatura pendiente de las sociedades occidentales. La humanización de las pruebas sanitarias para que resulten menos invasivas al paciente es cada vez más prioritario para los profesionales médicos. El Hospital San Juan de Dios de León cuenta desde hace unas semanas con un sistema de resonancia magnética que, además de ser muy eficaz en el diagnóstico, es capaz de relajar y de reducir el estrés del paciente. Hoy vemos cómo la música o las imágenes, por ejemplo, de la naturaleza, son capaces de abstraer al paciente mientras dura la prueba. Acudir a realizarse una resonancia magnética por una lesión muscular, una patología neuronal o la detección de un tumor puede resultar angustioso o incluso claustrofóbico para muchos pacientes. El simple hecho de entrar en la sala de radiología puede llegar a generar estrés en el enfermo. Sensaciones que el nuevo equipo de resonancia que acaba de incorporar el Hospital San Juan de Dios de León pretende minimizar. El Hospital San Juan de Dios ha adquirido una nueva resonancia que obtiene imágenes de alta calidad diagnóstica. Pero nos hemos preocupado en que el paciente tenga una buena experiencia en el momento de hacer la exploración diagnóstica. Para ello contamos con un equipo que emite un sonido bastante bajo y el calibre o el diámetro del túnel del imán es de los más amplios del mercado. De esa manera el paciente está mucho más confortable. Una resonancia magnética de última generación ingenia de Philips que incorpora el sistema Inbore Experience con el objetivo de humanizar una prueba que tiene una incidencia fundamental en la detección de los tumores o de las enfermedades neurológicas y osteomusculares. También incorporamos un sistema de iluminación de sonido y de vídeo que el paciente lo ve y lo escucha durante el tiempo que está la exploración, con lo cual que se relaja y que consigue un ambiente mucho más relajante con todos esos, con todo ese sonido. Lleva en funcionamiento unas semanas y ya lo han probado los primeros pacientes con muy buenos resultados. La mayor anchura del túnel evita la temida sensación de claustrofobia que sienten muchos al introducirse para estudios de cuerpo entero, neuroavanzado, cardio o abdómenes de alta resolución. Permite además realizar estudios a pacientes obesos o con problemas de movilidad. Se le ponen unos cascos en el paciente y puede escuchar pues, de cualquier sonido, cualquier cosa que nos pida, que está incorporado dentro de la sala.
El equipo de radiodiagnóstico del servicio le va indicando al paciente los movimientos de la camilla y la duración de la secuencia para que esté informado en todo momento del proceso del estudio. Pueden durar pues aproximadamente una media hora, pero hay pruebas que duran un poquito más porque es necesario administrar contrastes. Las más largas pues suelen ser pues las de exploración de hígados y de órganos sólidos abdominales. Porque es esa sensación de relajación en el paciente la que ayuda a que la prueba obtenga resultados óptimos y mucho más rápidos. Hay pacientes que vienen ya nerviosos de su casa, que aquí intentamos calmarles, pero que nosotros esperamos que con este nuevo sistema de iluminación, de sonido y de vídeos, pues lo podamos conseguir. La experiencia del vídeo envolvente distrae al paciente mientras se realiza el examen y al ganar en comodidad muestra más predisposición a colaborar y se agiliza el flujo de trabajo. Cuando el paciente llega se le hace un cuestionario para detectar posibles complicaciones o contraindicaciones y si no hay ninguna de las contraindicaciones pasa a la sala, se le prepara, se le dan instrucciones y se empieza el estudio. Los pacientes pueden escoger la temática del vídeo que se proyectará en el techo, incluso con proyecciones infantiles, en combinación con el sonido que se reproduce a través de unos cómodos auriculares y que la atmósfera que se crea es verdaderamente envolvente. Sonidos que evaden al paciente de la sala y que minimizan también el ruido que produce la propia prueba. Si el paciente se relaja, no se mueve, colabora en la exploración y se acorta el tiempo de la exploración y sale mucho mejor. El Hospital San Juan de Dios realizó en 2019 3.806 resonancias magnéticas de todo tipo de lesiones, anomalías congénitas, tumores, patologías neurodegenerativas, procesos epilépticos, infecciosos y metabólicos. A partir de ahora se beneficiarán de esta prueba mucho más humanizada y que es única en la provincia de León. Siempre ahora se tiende a que la medicina sea lo menos invasiva posible. San Juan de Dios, que lleva más de medio siglo al servicio de la sociedad leonesa y pertenece a uno de los mayores grupos sociosanitarios de España, incorporará también a finales de octubre a su unidad de cirugía avanzada e innovadora de la columna vertebral la última tecnología del mercado en navegación e imagen guiada por TAC intraoperatorio para llevar a cabo cirugía en la columna. Será el primer centro de España en contar con esta última tecnología y el segundo en toda Europa. León llegó a tener siglos atrás varios cementerios repartidos por la ciudad junto a iglesias y hospitales, pero fue en la carretera Asturias donde se levantó el primer cementerio de León en 1809. Nada queda hoy allí, se quedó pequeño y todo se trasladó a Puente Castro, todo salvo las lápidas que nadie reclamó o que quedaron olvidadas. Hoy les contamos cómo esas lápidas se reutilizaron para el empedrado de las aceras del barrio de San Esteban. El 3 de abril de 1787 el rey Carlos III emitía la Real Cédula por la que se prohibían los enterramientos en las iglesias, salvo para los prelados, patronos y personas del estamento religioso. Todos los cadáveres de personas de cualquier estado y dignidad debían enterrarse en cementerios construidos extramuros. Sanear la ciudad y para que los olores que producen los difuntos pues no molesten a la ciudadanía. Y se emplea este terreno. Así nació el primer cementerio que existió en León capital. Se construyó en 1833, aquí en la carretera Asturias, una zona donde todavía no había llegado el crecimiento de la ciudad. Estas fotografías pertenecen al año 1945. Son de la Fototeca Municipal, donde se guarda un importante fondo fotográfico del Ejército del Aire. Aquí lo que se hacen son nichos, se hacen muchos nichos y además se hacen a finales del siglo XIX, se amplían los nichos por solicitud de la gente. Unas instantáneas aéreas que pretendían captar las obras de construcción del cuartel de Almansa, pero donde se observa perfectamente delimitado la extensión que llegó a tener el cementerio municipal. En esos años ya había comenzado a desmontarse para trasladar tumbas, nichos y panteones al nuevo camposanto de San Froilán en Puente Castro, pero todavía se observan muchas de las lápidas y enterramientos. En este lugar, hoy, tras esta verja, se levanta un imponente edificio propiedad de la Diputación que se utiliza como residencia de ancianos. Antes era conocido como la antigua maternidad de la carretera Asturias. Bajo la planta del inmueble y los jardines que la bordean son el mismo suelo que un día albergó la tierra donde descansaron miles de leoneses.
Antes de la prohibición real, eran muchos los difuntos que recibían sepultura en otros cementerios dentro de la ciudad, especialmente junto a iglesias y hospitales como San Marcos o San Antonio Abad, también en el hospicio que estaba ubicado en San Francisco. El Hospital San Antonio Abad, que iba desde lo que es hoy la Plaza Santo Domingo hasta la calle Arco de Ánimas, que por eso se llama Arco de Ánimas, ahí estaba el cementerio del hospital. Luego en San Marcos también se enterraban a sus muertos. La medida encontró una fuerte oposición por parte de la Iglesia y se tardó casi medio siglo en que las autoridades municipales crearan el cementerio, un camposanto donde eran enterrados todos sin distinción de clases. Las diferencias solo estaban en el ornato de lápidas y panteones. Como este, perteneciente a la familia Carballo, que encargó el panteón al arquitecto Fernando Arbós para depositar en él los restos de su hijo Pedro, hijo único del matrimonio que murió el 2 de octubre de 1896 con tan solo 20 años. Se utilizaron mármoles de color blanco, bronce de la fábrica de San Juan de Alcaraz, mosaicos de Venecia y azulejos sevillanos. Tras el desmantelamiento del camposanto, fue trasladado a Puente Castro y allí permanece. Al lado de la iglesia hay un montón de tumbas en tierra que son todas trasladadas de aquí. Es decir, hay muchas de ellas que se ve que son antiguas, son viejas y están trasladadas, algunas de ellas se ve que se han trasladado desde aquí. Otras se hicieron allí nuevas, aunque se trasladaron los restos, las tumbas son nuevas. Durante un siglo los difuntos serán conducidos hasta aquí, algunos en elegantes carrozas negras para adultos y blancas para los niños. Les acompañaban los ancianos del asilo, llorando, o sea, que iban como plañideras de acompañando al féretro los ancianos del asilo por si acaso no había gente que acompañara al féretro, pues siempre iban un grupo de ancianos del asilo, que iban los monaguillos. Esta ubicación fuera del recinto amurallado de León suponía un alejamiento del núcleo habitado y evitaban que llegasen a los vecinos los molestos aires. Un recinto que ahora encontramos verjado con elementos con historia porque esta verja se recuperó del desaparecido chalet de don Paco Sanz en Ordoño, como podemos ver en esta fotografía en blanco y negro. Se conservaron incluso los pilares de piedra a los lados de la puerta. Ese tramo de verja central, que es un tramo de verja muy bonito, que está muy bien, con unas pilastras de hierro, con hierro fundido, etcétera, esas todas proceden de la antigua casa del chalet de don Paco, que ocupaba lo que es hoy el Banco de España. Sin embargo, en muy poco tiempo, el primitivo cementerio, que contaba al oeste con una pequeña capilla, se quedó pequeño para las necesidades de la ciudadanía. A comienzos del siglo XX, León ya tenía más de 15.000 habitantes. Las autoridades se plantearon la edificación de un nuevo camposanto en la zona de Puente Castro, pero antes comenzó a desmantelarse este cementerio. El ayuntamiento se plantea trasladar el cementerio y en el año 1932 se proyecta un cementerio nuevo, que es el que conocemos hoy, el cementerio de San Froilán. El ayuntamiento daría entonces un plazo a los familiares para que trasladasen los osarios a la nueva necrópolis, pero muchos de ellos nadie los reclamó. La gente no traslada sus tumbas. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento levanta las tumbas, todos los cadáveres van al depósito, a la fosa común, pero las lápidas quedan. Y las lápidas, pues muchas veces se reutilizan. Aunque pueda parecer extraño, las piedras de las lápidas se reutilizaron para asfaltar el cercano barrio de San Esteban. Se allana el terreno, se hacen las calles, se prepara todo y luego se levantan las casas. En aquella época era al revés. Se aprobaba una alineación, se marcaban las líneas en el suelo, pero se levantaban las casas y a medida que se iban haciendo las casas, se iban haciendo luego el arreglo de calles, el arreglo de aceras, etcétera. Así que ahora los vecinos caminan diariamente por calles como esta de Maestro Uriarte y lo hacen sin saberlo sobre lápidas de más de 2 siglos, donde todavía se puede leer el nombre del difunto, Daniel Redondo, o la fecha de enterramiento. Hemos visto que cuando se han hecho las catas en la Plaza del Grano han aparecido dos restos de 2 personas. Piedras de mármol rosa y azulado, los mismos materiales en los que fue construida, por ejemplo, la iglesia de Lois. Una práctica, la de reutilizar la piedra de las lápidas, que ya ocurrió en la Plaza Mayor o en la Plaza del Conde Luna. En la Plaza del Conde Luna y en la Plaza Mayor aparecen, hay siempre alrededor de cualquier iglesia, siempre ha habido un cementerio
porque era lo normal, ya digo, hasta la Real Orden de Carlos III. O sea, no hay por qué extrañarse ni hacer de que apareció un cadáver un mundo, porque era lo más normal. Restos de cementerios que acababan en escombreras o almacenes municipales, esperando utilizarse, por ejemplo, en Ordoño II para subir el nivel de la calle. En el siglo XIX, el terreno ahí estaba 4 metros por debajo. Entonces, ¿cómo ha subido el suelo en una parte, sobre todo en la zona del ensanche de la ciudad? Pues a base de escombros. Y escombros unas veces de iglesias, que a veces se levantaba el suelo de la iglesia y si no se tenía mucho cuidado, pues había lápidas y las lápidas iban para la escombrera. Se arrancaba la pasta negra con la que se cubrían y se picaban las letras de nombres, apellidos y fechas con un punzón. Debían colocarse al revés, pero en algunos casos la escritura se aprecia perfectamente. Si levantamos todas las aceras, los bordillos, la mayor parte de ellos pero tienen las letras hacia el interior. En algún caso quedaron las letras a la vista y entonces es cuando nos hemos dado cuenta de que estaban ahí. En 1932 dejaron de realizarse enterramientos en la carretera Asturias. Lo mismo que hemos encontrado lápidas empotradas en la muralla de la época romana, las lápidas es un material de mármol o un material de granito que puede ser utilizado y se trocea y se utiliza para la urbanización del barrio de San Esteban. Pero aunque parezca raro y morboso, esta curiosa forma de asfaltado y urbanización de aceras hace que el recuerdo del viejo cementerio leonés no desaparezca del todo, porque seguimos pisando sobre el pasado más fúnebre de la ciudad. Con este reportaje sobre la historia de los cementerios en la capital leonesa nos despedimos hoy, pero ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.